una noche diferente. Quiero agradecerle a todos por este esfuerzo. Ya estamos un viernes a la noche. Creo que estar acá es porque queremos aprender y queremos hacer las cosas diferentes. Hoy tenemos el gusto de contar con un compatriota que está triunfando en una de las empresas más grandes de telefonía a nivel mundial, que estuvo trabajando en la empresa donde yo estoy, que es Telecel, y ahora está, como dije, en Estados Unidos. Él es ingeniero informático egresado de la UCA, Universidad Católica de Asunción, tiene un posgrado en Oberta, Cataluña y varios cursos, principalmente en liderazgo, Estados Unidos, Costa Rica. Actualmente es el director de innovación y desarrollo digital de la empresa de telecomunicaciones llamada Milico, que es la accionista mayoritaria de la empresa Telecel SAE o Tigo. Él fue docente de la UCA justamente y de la Autónoma, que creo que ahí está Consuelo, su alumna. Bueno, también ocupó el cargo de vicedecano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Bueno, bueno, más que mencionar, fue miembro del fundador de la comunidad de software libre Paraguay. Imagínense, él está apoyando justamente todas las comunidades que están liderando para el crecimiento profesional del Paraguay. Así que no quiero más explayarme porque quiero que él nos cuente un poco más. Él, Iván, micrófono abierto, por favor, adelante. Bueno, gracias Hugo y a todos por su presencia hoy. Bueno, como decía Hugo, mi nombre es Iván Prieto y me interesó mucho charlar hoy con ustedes para contarles un poco nuestra experiencia montando la metodología ágil y expandiendo esa metodología ágil hacia la gestión de portafolios ágiles llamada SAFe. Y un poco todos los desafíos que tuvimos ahí. En el pasado fui miembro activo de la comunidad de software libre en Paraguay. Trajimos en su momento a Richard Stallman. Estoy acá gracias a que en algún momento comenzamos un poco el proyecto de Facebook, de Che Gustá, con la gente de Facebook en Silicon Valley y en Paraguay, y a partir de ahí de toda Latinoamérica, y ahora estoy llevando el cargo de desarrollo digital e innovación para la empresa Mili Contigo, ¿sí? Ahí tienen todos mis datos de contacto, mi email, el LinkedIn, todos. ¿Y por qué me gustó este espacio? ¿Sí? Y bueno, Hugo me convenció para dedicarle un poco de tiempo. Me gustó que se nota que son gente dedicada, que son gente de varios ámbitos. Yo vengo más del área de informática, y bastante de gestión de proyectos. Mi tesis de grado la hice justamente en aquel momento comparando metodologías tradicionales con metodologías ágiles de Stream Programming. Y en aquel momento salió mejor las metodologías Waterfall o las tradicionales, en el problema específico que nosotros estudiamos en aquel momento. Sin embargo, me gustó mucho las metodologías ágiles y lo fui aplicando a lo largo de 20 años de carrera y entendiendo cada día más cómo mejor usarlo dentro del ámbito de la gestión de proyectos. Como le decía a Consuelo un poco antes en off, que fue mi alumna en la UCA, que a pesar de enseñar 10 años sistemas paralelos distribuidos, veo muchísimas similitudes con lo que es gestión de proyectos ágiles. Y bueno, contarles un poco cuál fue mi experiencia, dónde nos golpeamos y dónde creo que tuvimos más éxito, por si les ayuda. Esto es un slide estándar que usamos en nuestra organización. Al ser un tipo webinar y respetando el tiempo de todos, pretendo terminar aproximadamente en 30, 40 minutos. Pueden preguntar lo que sea, van a notar que en la presentación algunas partes están en inglés, algunas partes están en español. La presentación la haremos toda en español. Ustedes pueden preguntar como sea, así que la hacemos todo en español. Y sí les pido a los que pueden, por lo menos, si la comunicación se los permite, prender las cámaras para conocernos un poco más. La verdad que yo conozco a muy pocos de este grupo, pero conociéndolo un poco más, creo que podemos hacer un lindo equipo. Y entonces comienzo. El primer punto que les quería contar un poco es
como siempre, donde comenzamos desde la misión y la visión y con eso entender todo lo que hacemos, ¿sí? Siempre es mi primer slide en todas las cosas. Nosotros, como Telefónica operando en Latinoamérica, operamos 9 países de Latinoamérica, nuestro objetivo es ser la mejor telco digital de Latinoamérica, ¿sí? Y para eso, nuestra visión, para poder hacerlo, desde un área de servicio como es la nuestra, que es de digital, desarrollo digital, para nosotros tenemos básicamente dos puntos críticos. Uno es asegurar el flujo ininterrumpido de trabajo que entrega valor al negocio y evitar el trabajo no planeado, ¿verdad? El trabajo no planeado es todo lo que surge por cosas que no son estables, no son predecibles, no son seguras. Un problema de seguridad hace que, o un bug en una aplicación hace que, digamos, en vez de poder seguir haciendo cosas que el negocio necesita y que traen valor, tenés que dedicarte a ser bombero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionamos? Funcionamos como una fábrica. La fábrica tiene como inputs las nuevas ideas de negocio, mejoras en las plataformas tecnológicas con las que operamos, y otro input es el trabajo no planeado. Un hacker, que en los tiempos de COVID hay muchos, porque tienen más tiempo o saben más que nosotros, que nos intentan atacar nuestras propiedades digitales. Y las salidas son los releases o nuevos productos, los enablers, que son las funcionalidades que nos permiten, no sé, hacer pagos o hacer autenticación o alguna de las cosas que hacemos, o hacer mejores campañas en digital, y justamente corregir los problemas que vamos encontrando en el camino. Y para eso usamos las APIs, y acá voy a tratar de ser no muy técnico porque entiendo que el público es diverso, pero básicamente la información que obtenemos de cada uno de los operadores. Por ejemplo, Tigo Paraguay es uno de nuestros clientes, digamos, por decirlo así, que la información que se genera ahí, nosotros creamos la plataforma digital para que se pueda pagar la factura o ver la deuda o mejorar el plan o arreglar el Wi-Fi o simplemente ver el partido del clásico del domingo. ¿Okay? Y acá hay un brain map que justamente no se ve, y está bien que así sea, para poder explicar el problema. Como les conté al comienzo que nosotros comenzó el área digital en Tigo, comenzó con el lanzamiento de Facebook en el final de 2013, inicio de 2014, como un proyecto totalmente de innovación y uno de los primeros acercamientos de una telco a una empresa de Silicon Valley. ¿Sí? Las telcos, para que sepan, están ahí nomás con los bancos en ser una de las empresas más burocráticas y pesadas en términos de gestión, porque típicamente son empresas grandes, mucha gente, muchos stakeholders, muchos intereses encontrados, que son típicamente difíciles de conciliar, digamos, ¿verdad? Y comenzamos como un equipo chico. Cuando comenzamos aquel proyecto éramos 5 locos, y ahora somos más de 60 células repartidas por 9 países y en Estados Unidos, que realmente tenemos que trabajar como un todo. Y acá es lo que yo le digo, la máquina sigue creciendo. Tenemos un presupuesto anual de varios millones de dólares, más de 60 células de 2 Pizza Teams, es decir, entre 6 y 8 personas cada una de las células, varias células trabajando con Scrum, varias células trabajando con Kanban, que son metodologías ágiles. Tenemos más de 200 empleados directos en toda la TAM. Es uno de los equipos que tenemos en Paraguay. Tenemos cientos de releases al año de, no sé, de mi Tigo, de Tigo Shop, de Sports, de el bot, de los pagos, de los reportes, etc. Y Tigo como Telefónica se sigue ampliando, digamos, comprando nuevas operadoras en Centroamérica.
Compramos básicamente operadoras en Nicaragua y en Panamá para operar también allí. Y los dolores de crecimiento se estaban acentuando muy rápido, ¿sí? Es solamente para entender. Pasamos de 5 a 600 personas en menos de 5 años. Pasamos de 10.000 pagos hace 18 meses a 2.2 millones de pagos pasando por nuestra plataforma en 18 meses. Es decir, el cómo funciona nuestra área fue muy parecido a una startup dentro de una empresa grande. Y como todo dolor de crecimiento dentro de la startup, comienzan primero los problemas de comunicación y pérdida de detalle. Es decir, si todos saben que en una célula Scrum hay los daily o los stand-up que se llaman, ¿verdad? Y el principal problema de ahí era que yo, Iván Prieto, simplemente no tenía tiempo para participar en 60 dailies para cada una de las células, por más que sean 15 minutos, y era imposible. Otro problema que comenzamos a tener es que a medida que se fueron especializando las células, teníamos una célula que hace UX y tenemos otra célula que hace seguridad y tenemos otra célula que hace pagos y tenemos otra célula que se dedica a la aplicación de autogestión. Para poder lanzar, no sé, pago de facturas en Paraguay, teníamos que involucrar a esas 3 o 4 células que tenían que sincronizar sus backlogs. Y si una no estaba lista, todo el proyecto se atrasaba. Al mismo tiempo, teníamos problemas con nuestros principales clientes, que son las operaciones en los países, porque la responsabilidad estaba muy fragmentada. Siguiendo el mismo ejemplo, había un problema de un cliente que pagaba su factura y no se le decía que no se le activó la factura como pagada. Entonces, una persona como Hugo o de alguien de los países no tenía muy claro a quién llamarle. Le llamaba al de soporte, al de la célula de pagos, al de la célula de mitigo, al de la célula de reportes o a dónde llamaba, ¿sí? Y eso eran, digamos, problemas hacia afuera. Y problemas hacia adentro era que era muy difícil medir la velocidad, performance, ejecución de presupuesto, cumplimiento de roadmap y otras mediciones de otros KPI, digamos, a medida que iba creciendo el equipo. Y una de las cosas más importantes que, bueno, vamos a hablar un poco más adelante, cuando uno comienza a escalar, es tener reglas claras y tener forma de medir cómo van cada uno de los componentes para saber cuál están comportándose bien y cuál no se está comportando bien para poder tomar acciones correctivas temprano, digamos, ¿verdad? Y el último punto se refiere a la alineación. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento con Facebook y después con cada uno de los proyectos que fuimos entregando? No sé, Tigo Sports. Se generaba un equipo independiente que básicamente contaba con un ingeniero de sistemas, con un product manager, un funcional y un equipo de trabajo típicamente de desarrolladores. Se les ponía un objetivo y ese equipo era autónomo, un objetivo y un presupuesto, digamos, ¿verdad? Y ese equipo era autónomo para hacer lo que podía, cuando podía, con el presupuesto asignado para tratar de llegar lo más rápido a los objetivos posibles. No sé, cantidad de usuarios activos o cantidad de minutos vistos en la aplicación de Tigo Sports o cantidad de paquetes de datos vendidos en Tigo Shop. No sé, el que sea el objetivo particular. A los que leyeron la metodología de trabajo de Amazon, eso mismo, digamos, ¿verdad? Pero a medida que fueron creciendo cada una de las células, veíamos que el objetivo de una célula comenzaba a competir con el objetivo de otra célula. No sé, el objetivo de seguridad, que era cantidad de días sin problemas de seguridad, comenzaba a competir con la otra, que era cantidad de lanzamientos hechos, y se comenzaban a hacer cuellos de botella. Tampoco no queríamos sacar la autonomía de cada uno de los equipos porque entonces íbamos a volver a crear una estructura súper pesada y burocrática en donde cada paso debe pasar por un flujo de 20 personas y para hacer un cambio de 2 días tenía que hacer un proceso de 3 meses.
A los que están en empresas grandes seguramente esto les suena, les resuena. Esto ocurría muchísimo en nosotros. Recuerden que Tigo es una empresa pública, 6.5 billones de dólares de facturación año, 35.000 empleados y bueno, 60 células solamente a cargo de nosotros. Era una máquina gigante de mover y cada cambio que hacíamos podía ser muy doloroso. Entonces, cuando comenzamos a ver ese problema y realmente es como todo iterativo, pero comenzó hace relativamente poco, a inicios del 2019, lo que nosotros dijimos es, primero, necesitamos una metodología que genere los mínimos cambios posibles en la organización existente y que sea compatible con cómo están trabajando hoy cada una de las células nuestras que son de Scrum y Kanban. Hay otras células de otras áreas que trabajan con Waterfall, por ejemplo. Nosotros queríamos enfocarnos en las que nosotros controlamos. Otro de los principios con los cuales queríamos trabajar es mantener la autonomía de cada célula con guardrails, con ¿cómo se llama esa cosa de las rutas, ¿sí? Con caminitos, digamos, para asegurar que esté siempre alineado con los objetivos estratégicos. Es decir, que no se salga de más, o sea, a pesar de que tengan autonomía y que los equipos tengan objetivos específicos, que no se salgan demasiado de los objetivos estratégicos que marca la organización. Es decir, si la organización dice lo más importante es que todos los usuarios puedan pagar a pesar de que todas las tiendas están cerradas en el mínimo tiempo posible, la célula de UX, cuyo objetivo principal es mantener una experiencia consistente en todos los canales y que el color que se use sea el color que se tiene que usar, debería saber que ese es el objetivo estratégico y cambiar relativamente pocas reglas para que pueda salir en el tiempo correcto. Y ahí surgió un concepto que invito a todos a que lo lean, está en internet, se llama Minimum Viable Bureaucracy, tiene una fórmula, lo cual es fantástico, pero simplemente dice el esfuerzo, que el beneficio del proceso debe ser mayor que el esfuerzo de hacer todas las validaciones necesarias para ejecutarlo. Es decir, no puede haber un proceso de 3 meses para probar un cambio de 3 días. Si es un cambio de 3 días, el proceso de autorización tiene que ser de 1 hora, ¿sí? Y bueno, en eso estamos con el tema de la mínima burocracia posible. Otro de los puntos importantísimos para esto es que sea fácil de comunicar y mantener en el tiempo. Nuevamente, se tienen que poder hacer entrenamientos. Esta presentación es básicamente el resultado de uno de esos entrenamientos en su mayor parte y que tiene que ser fácil de comunicar. Y acá es donde todas las células no necesitan ser iguales, pero deberían tener reglas muy claras y muy pocas reglas para asegurar que no sea complicado de seguirlas o que no sea complicado de que una persona nueva o una célula nueva sepa cómo interactuar con el resto. El siguiente objetivo es que tiene que ser una gestión unificada de portafolio, presupuesto y personas soportada por herramientas comunes, una sola fuente de verdad. Y esa una sola fuente de verdad debería poder responder Demand Management, Change Management, Roadmap, mínimamente, y backlog de cada una de las células. Debería haber accountability o roles bien definidos, en donde si hay problemas debe quedar clarísimo en la organización quién es el responsable de ese problema y de su solución, para que no exista lo que nosotros llamamos a nuestra organización el blame game. Siempre hay un chivo expiatorio que a disposición cuando un proyecto no sale. Transparencia, que está muy relacionada con la gestión unificada y que sea una herramienta autogestionada. ¿Y por qué hablo tanto de herramientas? Porque realmente el modelo operativo, cualquier modelo operativo, siempre parte de personas, procesos y herramientas. Si una de las aristas del triángulo está mal, básicamente no se llega al balance,
y no tener un modelo operativo exitoso, digamos, ¿verdad? Entonces, acá lo que nosotros queríamos es que haya una sola fuente de verdad, que todo el mundo tenga acceso a la misma información, pero como era imposible que cada uno vea la información con el nivel que necesita, teníamos que dejar una herramienta que sea lo suficientemente abierta para que la información esté ahí y cada uno la ordene como quiere. O sea, y ahí voy un poco porque hay muchos, por lo menos en nuestra organización hay muchos PowerPoint fans, le llamo yo, ¿verdad? Que le tienen, o Excel fans, ¿verdad? Que tienen todo un Excel, pero al momento de compartir esa información o al asegurarse que no cambia, se pierde la historia, se pierde la versión, se pierde todo. Entonces comencé a ver herramientas y metodologías de gestión ágiles para la gestión de portafolios. Como les dije, nosotros ya teníamos varias células ágiles y lo que nos hacía sentido es que sea una metodología también ágil para la gestión del portafolio. Estudiamos, en el pasado teníamos un Project Server, el de Microsoft, donde había varias decenas de project managers que cargaban, digamos, hitos o projects de varios cientos de hitos y hacían o intentaban hacer un seguimiento semanal de algunos proyectos. Y el principal problema era que había proyectos del, no sé, 2014, que ya se lanzaron y seguían pendientes en la herramienta, o proyectos del 2014 que no se lanzaron y en el Project Server estaban como supuestamente lanzados o nunca se usó. Estudiamos bastante la metodología de Spotify basada en tribus, Scrum of Scrum, que es una metodología bastante simpática y era fácil de escalar, digamos, a partir de lo que teníamos, pero tenía su problema. LES, uno de los países estaba usando LES. Nos enteramos que existía el DAT o el Discipline Agile y SAFe. Ahí les dejo un link para que puedan entender cuáles son las diferencias entre las diferentes metodologías, para que se hagan una idea, pero nosotros terminamos eligiendo SAFe. ¿Y por qué terminamos eligiendo SAFe? Que creo que es la parte más importante de esta discusión a este grupo, ¿sí? Que cuando me había preguntado Hugo, estaría bueno que nos comente un poco más de la experiencia de SAFe o cómo montaron SAFe en la organización. Es esto, ¿sí? Y como la película teníamos las partes buenas, las partes malas y las partes feas, ¿verdad? La parte buena, y si ustedes si me dicen cuál es la principal razón por la que implementamos SAFe en nuestra organización, era porque era la que era más mapeable a nuestro organigrama actual. Recuerden los principios. Nuestros principios eran, tenemos que hacer los mínimos cambios posibles a la organización vigente. Y hace, no sé, 4 semanas, quizás, no recuerdo cuándo estaba el chileno que nos había hecho la presentación en este mismo foro, que nos decía que a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que todas las metodologías se complementan, no son enemigas unas de otras, y la verdad que esta que elegimos, yo que les contaba al comienzo, hice mi tesis en metodologías ágiles, en Stream Programming, no tiene nada que ver con Scrum, los principios son los mismos, pero no tiene nada que ver, ni mucho, y SAFe no existía en aquella época, hace 20 años, es el que más se adaptaba a nuestra organización. ¿Por qué se adaptaba más a nuestra organización? Se adaptaba más a nuestro organigrama actual, ¿sí? A nuestro org chart. Estaba bien estructurado, es decir, cada uno de los roles estaba con... Vos hacías clic en Product Manager y decía cuáles eran sus responsabilidades, cuál era su alcance, qué hacía, qué no hacía. Cuando hacías clic en el Scrum Master explicaba exactamente. Cuando hacías clic en el System Architect de un determinado módulo explicaba lo que hacía y cuál era la diferencia con el Tech Leader y con el Enterprise Architect y así sucesivamente. Entonces, una de las cosas que nos ayudó bastante es que era prescriptivo y nos quedaba muy claro qué hacía quién. Y un problema que
que nos ayudó a solucionar es que nos permitía escalar. Y a los que trabajan en una empresa grande seguramente conocen el dolor que es que las aplicaciones o la organización esté creciendo y conseguir recursos adicionales en el equipo. ¿Verdad? Para nosotros, al comienzo éramos 5 y teníamos 2 productos. Después éramos 25 y teníamos, no sé, ahora mismo tenemos algo así como 20 productos. Y creciendo, y era bastante difícil entender cada vez que había un nuevo producto o que el negocio decía, necesito hacer esto nuevo, decir, sí, está bien, pero necesito contratar a otra persona. Y no somos un Amazon que contrata a 500.000 personas o tiene 500.000 puestos abiertos. Entonces teníamos que ver cómo justificar muy bien estas nuevas necesidades con un modelo que entienda el resto de la organización, que entienda recursos humanos, que entienda el negocio, el área comercial, que entienda IT y que entienda el gerente general, ¿sí? Y que entienda el país. ¿Qué fue lo malo de implementar la metodología? ¿Sí? Lo malo, no sé si es lo malo, lo que no se podía aplicar a sí mismo y es lo que tuvimos que adaptar, es que básicamente por esa misma realidad hay personas compartidas. Es decir, nosotros, un arquitecto en mi equipo, por ejemplo, está asignado a más de un proyecto, típicamente está asignado a más de un proyecto. Entonces, un arquitecto que está viendo el bot, que no sé si saben, hay un bot que cuando vos entras, el robotcito que te pregunta si quieres ver tu factura o si quieres activar un servicio o cómo solucionar el Wi-Fi de tu casa. Esa persona que ve el bot también ve las aplicaciones de B2B y también podría ver la nueva estructura de datos para montar el servicio omnichannel de clientes, ¿sí? El Customer Profile le llamamos nosotros. Y otro problema que tuvimos al ir creciendo el modelo es que los partners fungían roles vitales, que esto no está en la metodología, digamos, ¿verdad? Es decir, todas nuestras células de trabajo típicamente están tercerizadas con un desarrollador en Paraguay o en Chile o en Colombia o en India o en Silicon Valley, ¿sí? Y como no teníamos suficiente gente, de repente el Scrum Master o el líder técnico era una persona de esos equipos extendidos, digamos, ¿verdad? ¿Por qué eso es malo? Porque el líder técnico de la empresa, ese conocimiento no necesariamente está en nuestra organización y si esa persona en un tercero sale, nos quedamos sin ese conocimiento. Y la parte complicada, porque creo que la resolvimos, pero la parte bastante complicada, sobre todo cuando comenzamos a implementar la metodología, es que la cultura no era única y no todas las células funcionan igual. Y acá quiero citar que nuestra respuesta fue los Team APIs, después hablo de los Team APIs, pero ¿qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos un arquitecto buenísimo, salvadoreño, que nos dijo, no, a mí no me gustan las APIs, prefiero invertir esa media hora de una reunión pelotuda en que cada uno, perdón por el francés, que cada uno me diga lo que hizo, en escribir el Jira con mayor detalle para que no tenga que necesitar una reunión de desarrollador y pueda entrar directamente y hacer lo que tiene que hacer. Y eso está bien, ¿sí? A mí realmente como director de desarrollo no me interesa el detalle cómo funciona la célula, si trabajan 3 horas al día o 11 horas al día o siempre que cumplan tiempo, calidad y forma. Es decir, que lleguemos a la fecha, que el producto esté bien hecho y crezca y que no tenga problemas muy groseros de seguridad o de calidad que hagan que una vez lanzado gaste más tiempo tratando de mantenerlo que de hacer lo siguiente, el trabajo no planeado. Y el otro problema era encontrar una herramienta que cumpla con los objetivos de cada stakeholder. Y ahí un poco lo que perdón. Y para lo anterior resolvimos con Team APIs. Tengo un slide un poco más adelante que les cuento un poco de eso. Pero las APIs en los sistemas son las interfaces que existen
para comunicar un sistema con otro. Es una función básicamente que comunica, o sea, el obtener las facturas de un cliente es una API que le pregunta, un sistema le pregunta al otro cuáles son las facturas pendientes, le sale una lista y esa es la lista que yo presento en el bot o la lista que presento en, ¿cómo se llama? En Facebook o en Google, con los cuales tenemos partnerships, o es la lista que presento en la aplicación de autoservicio. Y el segundo, y para eso tenemos que tener un mecanismo definido, acotado y repetible de comunicación de los equipos. Y lo otro que necesitamos es encontrar una herramienta que cumpla los objetivos de cada stakeholder. Teníamos, no sé, una célula necesita mucho detalle para poder saber qué trabajos tiene que hacer, qué API llamar, qué líneas de prueba usar, en qué ambiente crear o deployar la solución, cómo hacer las pruebas automatizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas tareas, pero, no sé, el VP de digital no necesita ese detalle y son PowerPoint fans, le llamo yo, ¿verdad? O Excel fans, en donde deberían ver un nivel de detalle mucho más alto, pero le interesa ver otras cosas, desviaciones, presupuesto, objetivos estratégicos, lanzamiento o no lanzamiento en un país. Entonces comenzamos a trabajar en cada uno de esos problemas, digamos, ¿verdad? Siempre teniendo los principios que les hablé hace un par de slides en mente. Demand management, es decir, cuando alguien pide algo, ¿cómo gestionamos ese pedido? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué tanta información pedimos? ¿Cuántas autorizaciones tienen que ocurrir? La gestión del portafolio y roadmap. Cómo gestionar los distintos productos de acuerdo a un portafolio de servicios para que cada producto se apalanque uno en otro. Es decir, por más que la aplicación de autoservicio es gestionada por un equipo y la aplicación y las campañas digitales son gestionadas por otro equipo, a nosotros nos interesa que las campañas digitales estén apalancando ese producto digital y que se cree lo que es el círculo virtuoso. Es decir, se lanza el producto, hay una campaña atrás que lo hace crecer, ese producto lo hace crecer y a medida que lo hace crecer, le da más información al campaign para que pueda promocionar otro producto y así sucesivamente. Dos conceptos importantísimos, el de desacoplamiento en la arquitectura y en los equipos. El desacoplamiento es un término muy informático, digamos, pero básicamente es hacer que cada componente sea autónomo y modular y que existan relaciones entre esos componentes. Sistemas distribuidos se basa básicamente en este concepto para todo, porque se tiene que poder poner diferentes componentes que hagan diferentes tareas, que trabajen como uno solo y que en el caso de que uno falle, el resto del sistema pueda seguir operando de la mejor manera posible. Y así como se desacoplan los componentes de arquitectura, también tenemos que desacoplar los equipos. Es decir, tenemos el equipo de desarrollo, tenemos equipos de soporte como UX o seguridad y tenemos equipos o infraestructura y tenemos equipos de enablers que hacen que todo esto ocurra. ¿Cómo hacemos el change management y DevOps? Y cómo gestionamos las topologías de equipos y cómo a medida que fuimos, digamos, avanzando en este proceso, hicimos que otras áreas de la compañía, como procurement, por ejemplo, comiencen a utilizar las mismas, o seguridad de la información, comiencen a utilizar estas mismas herramientas y estas mismas metodologías para hacer algo que nosotros al inicio ni nos imaginamos que podían hacer con metodologías ágiles. Y acá voy muy rápido porque realmente quiero darle espacio a las preguntas y es nuestra solución particular. Es decir, les puede servir, les puede no servir. Lo que yo les quiero contar en esta situación, en esta presentación más que nada es que ustedes son los que más conocen su organización y pueden decirnos qué es lo que más va a servir ahí o no, pero a nosotros nos sirvió, ¿sí? Eso es lo que quiero transmitir. En nuestra experiencia es lo que nos ayudó.
Este es el tablero del Demand Management. Es un Kanban en Jira que básicamente para el país Colombia y el journey de suscripción. El journey de suscripción, para que se hagan una idea, en telefonía es todos los usuarios postpago móviles y los usuarios de cable, internet y televisión. Todos los desarrollos digitales que tenían y entraban simplemente por esta primera columna de la izquierda, To Do, en donde el país decía, quiero tener, no sé, un código en mi Tigo para poder activar Amazon, ¿sí? En Colombia. Y hay un solo aprobador, digamos, que es en el equipo de digital, que ve todos los países y de acuerdo a si cumple un checklist, que es si tiene presupuesto, si está alineado con el negocio regional y si hay capacidad disponible en el equipo de desarrollo, lo aprobamos y lo ponemos en Roma. Si no, no, hasta la próxima revisión. Y esto es, para mí, es el típico ejemplo del Minimum Viable Bureaucracy. Porque esto es una reunión con un director versus un proceso, un workflow de 35 pasos en donde un project manager como Hugo tenía que irse, tocarle digitalmente el dedo, el hombro, con el dedo del hombro al gerente de turno y decirle, ¿pudiste entrar al workflow y darle a aprobar a este proyecto? Y estaba en reunión esa persona o no conocía el proyecto a detalle o tenía que hacer una reunión solamente para explicarle ese proyecto al digamos, interlocutor 1 y después pasaba al siguiente interlocutor y así tardaba 3 meses aprobando un proyecto que se podía o un desarrollo que se podía hacer en 3 horas. Iván, Sí. acá Consuelo nos pregunta, ¿qué es in progress? ¿Que se está construyendo y son épicas o cómo se relaciona esto con los board de dev? Sí, muy buena pregunta. In progress en nuestra nomenclatura, y después les muestro, creo que tengo también lo que yo hice, lo primero que hice fue, una vez que teníamos los principios, escribí un documento, así vamos a usar Jira para hacer demand management. Y en ese documento decía To Do es cualquier nuevo requisito que venga desde regional o desde el negocio que todavía no esté en la fábrica. Una vez que está en Approved to Build, significa que tiene todo para construirse, o sea, tiene presupuesto, tiene KPI, tiene budget, está alineado con el negocio, tiene una experiencia unificada, etc. Entonces, in progress significa la célula de desarrollo comenzó el proyecto. That's it. No tiene, o sea, este es un ticket, no tiene todo el detalle. Atrás de cada uno de estos hay quizás cientos de tickets que están relacionados a la construcción en sí del proyecto, pero este es un ticket que es de demand management, que está relacionado a esos otros cientos. ¿Te responde, Consuelo? Pues ahorita tu micrófono, Consuelo, sin problemas. Sí, me responde. Gracias. Dale, buenísimo. Entonces, ¿cuál es la cadencia de esto? Esta es cada vez que se define el roadmap. Otro Hay consulta, un proyecto nuevo, hacemos este proceso de demand management. Dígame. Otra consulta, dice Félix Varela. En la pizarra están los proyectos después que pasó por las áreas de legales o financieros. Es una consulta. O está en la fase de iniciativa que va a entrar en ciclo de aprobación. La respuesta correcta es, el to do en el checklist, viste que dice Approve to Build Checklist. En el Approve to Build Checklist hay el que pide incluye una cierta documentación, por ejemplo, quién lo pide, qué se quiere conseguir, cuánto beneficio va a traer a la organización. No sé, podemos usar un ejemplo para que sea más fácil. El Colombia Upgrade Plan Emitido Web, el ticket 1613, que está acá en tercero, ¿sí? Que lo tengo en mente. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo el B2C, el gerente comercial de B2C, Business to Consumer? Nos dijo, nosotros ya penetramos toda la base de líneas, ya llegamos al 100% de las líneas, ya va a ser muy difícil
que consigamos nuevos clientes, a no ser que robemos de la competencia. Lo que yo quiero es tener una forma fácil que la persona que hoy tiene, no sé, 10 megas, tenga 300 megas, ¿verdad? Entonces, yo quiero que esa posibilidad se dé en digital. Entonces, ¿qué viene en ese checklist? En ese checklist viene el business case, la persona que pide. Viene si es una funcionalidad totalmente nueva o es simplemente ya existe esa posibilidad en el CRM, por ejemplo, con un agente, y ahora lo único que queremos hacer es ponerlo en digital. Y esa persona que presenta acá básicamente ya habló en principio con finanzas o legales o el que sea que tenga que hablar para presentarse acá como con cariño nos dicen acá los muchachos de Paraguay, al Olimpo, a los directores que están en Miami, y ver si pasa o no pasa. Y si pasa, entonces ya se liberan todo el resto de los 25 pasos del flujo de aprobación. Lo que nosotros queremos en este sentido es hacer que sea lo más expedito posible, y por eso el checklist está definido a priori. Porque no queremos que cada vez que alguien nuevo presenta una nueva idea se genere una nueva pregunta, digamos, ¿verdad? Tratamos ya de hacer que el checklist sea lo más definido posible, lo más corto y lo más definido posible para que él en ese mismo documento explique todo. Amazon tiene un ejemplo muy práctico que es que ese documento de 6 páginas que le llaman el press release. Es algo parecido, es un documento que nosotros llamamos PRD, que básicamente explica el proyecto y que dice por qué lo queremos hacer. Entonces, y todo lo que le estoy diciendo ahí, entonces para el director es mucho más fácil decir sí o no, viendo si hay el presupuesto para hacer y si hay la capacidad instalada para hacer. Acordate que tenemos alguna de esas 60 células la debería poder hacer, digamos, en un tiempo razonable. Recién ahí se setea la fecha del inicio del proyecto, que sería el portafolio o el roadmap. No sé si tiene otra pregunta antes de pasar al roadmap para que se entienda, porque este es el mismo ticket. No, yo no hay más nada por el momento. Ya. Dale, buenísimo. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, y vemos acá, esto en Jira otra vez, son los mismos tickets que vimos en el Demand Management, ahora con la vista Scrum, para poder hacer el roadmap, a nivel high level, digamos, ¿verdad? Entonces, en Colombia, en febrero del 20 teníamos 6 proyectos de los 30 que teníamos en la región. Teníamos 6 proyectos que teníamos que lanzar en ese momento, ¿verdad? Era la migración de prepago a pospago, la integración de la pasarela local y hacer un tema antiguo business online, no sé, o el nuevo bot o el nuevo pago de facturas, lo que sea. Esto es época pre-pandemia, entonces es más ordenadito, no sé, la compra de paquetes en Tigo Shop con tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, esto es, todas las iniciativas aprobadas entraron acá y ya se le asignó una fecha estimada de lanzamiento, en este caso del mes de febrero, y acá tenemos, si se fijan, a cada uno de los países y a cada uno de los epics, que mapeamos los epics con el nombre de la propiedad o el equipo que lo gestiona. Entonces el equipo de Tigo Shop tiene que lanzar pago con tarjeta de crédito, y el equipo de Tigo Business tiene que hacer un proyecto que se llama Avengers en Colombia, que era básicamente internet ilimitado para ciertas empresas. Entonces, esto es lo que nosotros a alto nivel, ¿sí? Es lo que controlamos de cada una de las células. Recuerdo, tenemos 60 células, no puedo estar en todas las daily, pero sí puedo estar en 10 reuniones para verificar con cada país que sus proyectos que están planificados en el mes están saliendo, no están saliendo, tienen algún roadblock, y qué podemos hacer para asegurarnos. Y es una sola fuente de verdad. O sea, no es un Excel que un project manager cambia en algún lado, un project server que algún manager cambia, y es una sorpresa para todo el mundo que se cambió o no se va a lanzar ese proyecto. Es decir, con el Jira, que tiene el watch issue, cada vez que se cambie, se pone un nuevo comentario, se cambia la fecha o lo que sea, en tiempo real, todos los stakeholders se enteran
digamos, reclaman si no están de acuerdo con el cambio de fecha, con el cambio de prioridad o con un bug que pueda haber que retrasa el lanzamiento. Arquitectura decoupled, arquitectura desacoplada. Acá les doy dos. Este material obviamente les paso después, no tiene ninguna información confidencial, pero este es dos notas de Amazon Web Service que nos hizo como caso de estudio para telcos. Uno de ellos, nuestro Payment Gateway que le conté. Comenzamos con menos de 10.000 transacciones mes hace 18 meses. El mes pasado tuvimos más de 2.3 millones de transacciones pasando por la misma plataforma. De compra de paquetes, pago de facturas, 9 países, diferentes procesadores de pago, etc. Ahí no sé si se ve, no importa demasiado, es una arquitectura basada en microservicios, autoescalable, todos esos son lambdas, SQS, manejo de colas, manejo de logs, infraestructura como servicio, infraestructura como código, es decir, yo hago un script y se levantan nuevos servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y el lado de la arquitectura que tenemos para nuestra aplicación híbrida que le llamamos Mitigo, que nos permite desarrollar los mismos features, tanto en Android, en iOS, en web y próximamente en Huawei. App Gallery se llama, ¿verdad? En donde, ¿por qué muestro esto? Muestro porque a medida que vamos complejizando el ecosistema, si yo tuviera solamente un equipo que hace todos los features de la aplicación OneApp, que le llamamos del Mitigo, tengo que tener un equipo que hace las facturas y el equipo que hace los préstamos es un equipo diferente, porque si no voy a tener, no sé, muchos equipos compitiendo por el mismo desarrollador. Entonces, estos equipos tienen digamos, un micro backend, un micro frontend, que pueden ser de tecnologías diferentes, y se conectan todos a través de una serie de librerías compatibles y reglas bastante claras de cómo interactuar con los otros componentes, usando JSON Web Tokens, para lo que quieran entrar en detalle. Pero esa es la parte menos importante. La parte más importante es entender que a medida que vamos diseñando las soluciones, tenemos que diseñar para que no sea dependiente de un solo equipo y no se formen los cuellos de botella que tanto odiamos. Cuando comenzamos a desacoplar los equipos, nos damos cuenta que se comportan bastante similar a los componentes de software, a la arquitectura distribuida. Entonces, tenemos diferencias entre una célula de desarrollo que tiene su objetivo principal es desarrollar lo más rápido posible, de acuerdo a los features que le piden, versus una célula de plataformas que tiene que levantar nuevos servicios y optimizar los costos, o una célula de colaboración como una célula de UX o una célula de APIs que tiene que trabajar de la mano con la célula hasta que tenga hasta que en el caso de OneApp, que es el dibujo, tenga todas las pantallas unificadas con los colores que tienen que ser y con el diseño atómico, que es el patrón de diseño que utilizan ahí, o que utilizamos, unificado. Entonces, si se dan cuenta acá, para hacer una sola aplicación están trabajando 4 células del tipo desarrollo, la que hace pre, la que hace post, la que hace infra y la que hace payment gateway. Tenemos 2 células de colaboración, una que hace UX de las nuevas pantallas. Este es un ejemplo real, digamos, de lo que hicimos para montar en menos de 6 meses la aplicación Mitigo en Nicaragua sobre toda la plataforma de Telefónica. No se cambió ni el billing, ni el CRM, ni nada, pero queríamos que Mitigo sea de Tigo. Entonces conectamos todas las APIs de una nueva compañía, digamos, en la nuestra. Y los enabler plataformas son Segment para instrumentación, Braze para campañas, Zendesk para atención al público, organización y mantenimiento para todo lo que es soporte, security, NPS, autenticación, infraestructura, etc. Que son como servicios. Es X as a service. Entonces, por ejemplo, infraestructura como servicio es un ticket en Jira, créame una instancia tipo
MLarge. O créame un nuevo evento que me genere todas las compras que se hacen en la plataforma para poder montar un dashboard de monitoreo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que interactúan las diferentes células entre sí. Y esto fue, si me preguntan a mí, este fue el secreto del éxito. Esta es la salsa secreta, es decir, hacer no solamente arquitectura de software, sino hacer arquitectura organizacional para que hay una ley que se llama la ley de Conwell, que dice que la organización o los productos de software se parecen a las organizaciones que los construyen. Nosotros teníamos el desafío que ya teníamos la arquitectura pensada, desacoplada, pero no teníamos la organización que lo haga. Entonces comenzamos a comenzamos a ordenar la organización de acuerdo a la arquitectura que estamos buscando. Y eso nos permitió crecer muy, muy rápido. Change Management. Tengo una consultita. Consuelo dice, ¿qué usan para hacer el debug? Una consulta muy, muy técnica eso. No sé si... Acá voy a mirar. Sí. Acá voy a mirar. Usamos Cucumber, Maven, Selenium. Hay una serie de herramientas. JUnit, depende. En Change Management y DevOps, bueno, contarles que la premisa es que una de las cosas más difíciles que hay para hacer una telco es el change management. No sé si saben, pero es como que hay que hacer ventanas de mantenimiento y un cambio. Como hay bastante dinero, típicamente hay mucho dinero asociado a un cambio. Si se llega a caer la plataforma, se deja ganar mucho dinero. Entonces es bastante controlado, digamos, ¿verdad? Y nosotros queríamos llegar a ser una empresa de Silicon Valley en donde hay cientos de releases por día. No sé, Facebook, muchos drops al día. Entonces, ¿cómo hacíamos para cambiar toda nuestra forma de operar? Es comenzar a tener testing automatizado, DevOps y digamos todos los changes unificados con Continuous Delivery y Continuous Integration. Y tener un simple registro de todo eso. Nosotros tenemos que ser compatibles con SOX. Es una empresa que cotiza en la bolsa. Como empresa que cotiza en la bolsa tiene que tener un registro de todos los cambios. Entonces, teníamos que ver cómo gestionar esto. Esto es una materia todavía pendiente. Hay mucho todavía por trabajar acá. Creo que ya esto es uno de mis últimos slides, pero lo que les quiero decir es que sabemos que tenemos una oportunidad acá y es lo que estamos haciendo. Ahora lo que tenemos es que en la mayoría de nuestros sistemas ya tenemos, si se fijan en el screen de la izquierda, en el screenshot de la izquierda, tenemos deploys diarios, ¿sí? A veces más de un deploy en un solo día. Y tenemos los pipelines armados para que sea autoescalable, las pruebas sean automatizadas y todo lo que es deployment y rollout y rollback sea hechos con un clic. ¿Okay? Tenemos una célula que es de DevOps. Sí. Acá hay una consulta que hice hace rato y no te la hice. Es Félix Varela nuevamente relacionado a la herramienta. Dice, lo que vimos en Jira, ¿era Jira Soft o Jira Core o los dos integrados? Era Jira, una versión viejísima que tenemos instalada server-side. Es Jira Core. Básicamente gestión de issues. Los Jiras nuevos, que es Jira Cloud, digamos, tiene muchísimo más features, pero nuevamente, y esto creo que es un mensaje súper importante para la vida luego. El problema no es la herramienta, no hay una herramienta perfecta. Antes usábamos Basecamp, que es mucho más sencillo, y la verdad que no es un tema de herramienta, es un tema de que todo el mundo tenga acceso a la misma herramienta. Y vos después adaptar la herramienta a tus necesidades. Se podría hacer perfectamente con Google Suites. Tenía una empresa antes y teníamos todo Google de la intranet de Google y los formularios, y eso creo que es
básicamente es lo mismo, una gestión de issues, y cada issue tiene unos campos definidos y tiene unos Kanban definidos para poder sacar los reportes. Y ya, si es una herramienta, y hay cientos de herramientas que pueden usar, nosotros usamos Jira porque tenemos la licencia necesaria para usarla. Y es bastante, digamos, intuitivo para que cada uno saque los reportes que necesita, pero no necesariamente una herramienta particular, o no se guíen por una herramienta particular. ¿Responde? Creo que sí. Félix, si alguna consulta más, abrir el micrófono, por favor. Y también la otra consulta es la gestión del cambio. Lo veo que lo están haciendo ya con GitLab, ¿verdad? Con GitLab, sí, correcto. Ahí ya lo respondí. Aprendí algo con ustedes acá, lo informativo. Bien, te está saliendo. Bueno, acá la verdad que no sé. Y servicio y gestión general de servicios. No sé qué significa GI, GP, GC y GR. Hola Hugo, ¿me escuchás? Ahí te escucho, Félix. ¿Cómo andamos? Iván, un poquito nomás la idea. Totalmente de acuerdo que la herramienta no representa un alto porcentaje de éxito. Conste que también hablamos siempre de proceso, herramienta y personas, ¿verdad? Sí. Y justo me quedó un poco esa idea de cómo tener esa trazabilidad completa de gestión de demanda, gestión de cambio, gestión de proyectos, gestión de portfolio, que siempre suele ser un issue de tener una visibilidad general. Imagínate, ustedes seguramente tienen varias operaciones en todo el mundo y seguramente están con temas de issue, que en Colombia usan un gestor de proyectos, en Miami otro, en Paraguay otro, y lo mismo para la gestión del cambio. Entonces, sí. Iba más o menos por ahí, ¿verdad? Porque me parece que ese, de cómo lo planteabas de la visibilidad de Agile, ¿cómo maneja ese punto? Sí, y lo voy a mostrar después. En dos slides te lo muestro, pero te adelanto acá para que no quede la pregunta al aire, digamos. Básicamente lo que nosotros definimos va a ser una sola herramienta. Vos país o vos célula podés usar la herramienta que quieras, pero para comunicarte con nosotros va a ser Jira. Y la mínima información que necesitas pasarme es cómo va este release. ¿Ok? Ahí usamos el concepto universal de tecnología emergente. Las tecnologías pueden ser cualquiera, pero al unir aportan un valor, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y después te muestro cómo en dos slides, te prometo mostrarte cómo las distintas células gestionan cada una de esas cosas. Entonces, va a ver. Entonces, ¿por qué no me salió acá la presentación? Bueno, no importa. Acá no tenía animación y todo, pero justamente cross-pollination. Esto es, y esto se habla muchísimo en la metodología de Spotify. Spotify decía, estas son mis reglas claras, mis reglas básicas, esto es cómo me organizo las tribus, estos son así, y defino mis interfaces. Y esta es la definición de nuestras interfaces. Entonces nosotros decimos, todos los lanzamientos tienen que tener a qué línea de budget con qué línea de budget se va a ejecutar. Y eso es todo lo que decimos. Y son estos los campos que tenés que marcar para saber que, no sé, la línea que se llama OneUp Nicaragua se va a pagar con la línea de budget 11 que se llama OneUp, que tiene X cientos de miles de dólares asociados. Entonces todos ya saben, con esa plata que se hizo, plan un clic y te sale todos los lanzamientos que ya se hizo. ¿Qué es lo que hizo nuestro project manager? Gil se llama, y amigo de Hugo. Lo que dijo es, bueno, acá ya están todas las herramientas, ya están todos los lanzamientos, ya están las líneas de budget, y lo que necesito yo para poder hacer mi trabajo es poder gestionar con el resto de la organización, con procurement y con compras y con IT y con otras áreas que hacen el budget, con el área comercial que gestionan el budget de control. Necesito tener claridad de cuáles son los purchase order o las órdenes de compra que tengo que gestionar con cada uno de mis proveedores. Tenemos 27 proveedores. Entonces, dice, el desarrollo de Pixstick para Tigo Sports está rechazado. El desarrollo o la purchase order de Pixstick para Tigo Sports está rechazado. ¿Por qué? Porque no hay partidos en toda Latinoamérica, porque no hay fútbol, básicamente por el COVID. Dice una captura
temprana, ¿verdad? Pero sí la de Edge, que es una empresa paraguaya que está haciendo TYD para H2, que está ahora en procurement. Si ya está todo revisado y la documentación está ok, después pasa la aprobación del VP. Si pasó la aprobación del VP, entonces se remite el request, es submitido al área de compras, y el área de compras, cuando entrega la factura, entonces se hace un documento que se llama GRN. No quiero entrar en los detalles, pero básicamente adaptó su proceso de gestión de pagos con Jira. Y antes, ¿cómo era? Antes era planillas Excel gigantes, y uno a uno tratando de preguntar a cada project manager o a cada persona que gastaba dinero en la compañía, que son bastantes, qué se gastó, cómo se gastó y qué necesita. Ahora le puede asignar un ticket, y si ese ticket está, no sé, en backlog, entonces quiere decir que nadie va a pagar ese desarrollo, y ya, como está asociado a ese lanzamiento, ya no le dejan comenzar el desarrollo si no hay la plata atrás, digamos, ¿verdad? Y eso hace que Gil, nuestro amigo Gil Naranjo se llama, ¿verdad?, pueda gestionar N millones de dólares, una sola persona sentada en Miami que puede gestionar N millones de dólares con 10 países. Imagínense, ustedes que conocen el área de compra de sus países, qué complicado, o qué el tamaño de un área de compras que se necesita para poder gestionar un presupuesto de ese tipo, si no tuviéramos proceso y todo es carpeta y bibliorato. No sé, yo trabajé en Catastro Nacional un tiempo, y era un departamento de 10 personas, y era un tercio, no sé, mucho menos el presupuesto. Entonces, ese es el tipo de cosas que las diferentes áreas se comienzan a dar cuenta. Cuando ven que todo está en el mismo lugar, comienzan a adaptar su forma de trabajo para asegurarse que las células sigan el mismo proceso. El área de seguridad tuvo otro tema parecido. El área de seguridad son los que se aseguran de que tengamos las herramientas con Vulnerability Assessment al día, y que no nos metan goles algún hacker, ¿verdad? Es un cuello de botella, porque cada análisis de seguridad que se hace con un tercero cuesta dinero y toma tiempo, y típicamente los comerciales quieren lanzar ya. Entonces, lo que ellos hicieron es decir, ok, yo puedo trabajar tantos story points en el término de seguridad con mi célula, y si vos querés lanzar tal fecha, acordate que yo necesito por lo menos 15 días para correrte todo el stack y analizar tu threat model y demás, para que puedas seguir tranquilo. Entonces, adivina qué es lo que pasó. Los project managers, si no entran al sprint planning de esta célula de seguridad, su proyecto no sale. La segunda vez que no le dejaste salir, ya aprendieron y comienzan a entrar. Entonces, tiene una cadencia propia, por más que no sea un proyecto de desarrollo. Y estos equipos de seguridad, por su naturaleza, son del tipo colaboración, es decir, se tiene que meter en la célula de trabajo para entender la arquitectura, los casos de uso, los componentes, las interfaces. Tiene que poder hacer preguntas inteligentes al equipo de desarrollo, no es que simplemente corre un programita y dice está bien o está mal, ¿verdad? Y esta es la célula de Paraguay, es una célula que hace APIs. Entonces, estos son todos los insumos que nosotros necesitamos para, no sé, consulta de deuda de Tigo Business Online es un insumo que necesitamos para mostrar la deuda de la factura de una empresa, por ejemplo. Entonces ellos tienen también su propio backlog de tipo Scrum, y así lo que comenzamos a ver, y no me quiero demorar mucho, pero lo que comenzamos a ver es que cada área que quería interactuar con una célula, como estaba bien definida cuáles son las interfaces de esa célula, comenzó a crear las suyas propias que se adapten más a esa máquina, y la máquina comenzó a crecer. Entonces, este es mi último slide. Un mensaje, nosotros buscamos la perfección aún sabiendo que nunca la vamos a conseguir. Pero solamente buscando la perfección es que se puede comenzar a soñar con excelencia y a mejorar cada día los procesos. Lo repetí varias veces, pero creo que es lo más importante. Lo más difícil de un proceso es hacerlo simple.
lo más difícil de un proceso es hacerlo simple. Háganlo lo más simple posible, sobre todo en las interfaces o en cómo se comunica una parte del proceso con la siguiente para que comience a fluir. Hay que interactuar y no tener miedo de comenzar de nuevo. Nosotros seguimos interactuando, hay muchas cosas que nos salieron, hay muchas cosas que no nos salieron y estamos modificando, hay muchas cosas que estamos en pleno proceso. Toda la parte de DevOps, estamos mucho mejor que hace 6 meses, pero podemos estar mucho mejor en 6 meses más. Y ahí vamos, ¿verdad? Copy with Pride es básicamente, no hay que tener miedo de copiar las cosas que funcionan, de adaptar las cosas que leemos de diferentes metodologías. Yo mismo, aunque no soy PMP, me leí el libro y creo que hay muchísimo valor en todo lo que vieron ahí, por más que por naturaleza me gusta más el agilismo y Lean. Y para el elefante, cuando tenemos un elefante en la pieza, lo primero que tienes que hacer es alejarte un poco y si lo querés comer un pedazo a la vez, no tratar de comerlo todo al mismo tiempo. A nosotros, o a mí particularmente, en que me ayuda mucho es tratar de entender los principios antes de comenzar, siquiera de comer el elefante, porque o si no, típicamente tengo una visión incompleta. Y si se dan cuenta, estos principios no son solamente de, no sé, organización de equipos, ni metodología de software, ni nada de eso, es de la vida. O sea, uno, si se apura en tomar decisiones, típicamente toma decisiones incompletas o que no son las mejores. Y bueno, disculpen porque me demoré un poco más, pero acá termino y estoy abierto a sus consultas. Por favor, si tienen alguna consulta, siéntanse libre de preguntarle a Iván. Creo que estamos a la misma hora, así que Iván, no puedes correr por la diferencia horaria. Estamos a la misma hora, correcto. Sí.